Abran sus Biblias, por favor, en Filipenses, el capítulo 3. De repente, esta enseñanza no es tan popular. De repente, después de esta enseñanza, no me van a amar mucho. De repente, después de esta enseñanza, algunos van a decir, no me gusta mucho este pastor o esta iglesia, pero yo tengo una convicción delante de Dios y yo prometí algo hace ya casi un año, que yo iba a agradar a Dios antes que a los hombres. Y cuando yo iba a predicar, yo iba a predicar lo que Dios me pedía que predique, no para agradar a las personas, porque mi responsabilidad primaria, en primer lugar, estaba predicar el Evangelio y lo que la Biblia dice, sin tratar de acomodar lo que la Biblia dice o tratando de gustar a la audiencia. Pero bueno, vamos a empezar. El título de esta enseñanza es La basura de Pablo. La basura de Pablo. Ahora, cuando nosotros conocemos a alguien, una de las primeras preguntas que le hacemos a alguien después de que le preguntamos su nombre, ¿cuál es la siguiente pregunta que le hacemos? ¿A qué te dedicas? ¿Cierto? O si no, ¿qué has estudiado? ¿Verdad? ¿A qué te dedicas? ¿O qué más? ¿Qué has estudiado? Y siempre nos gusta decir nuestros logros, ¿verdad? Nos gusta decir lo que hemos hecho, lo que hemos estudiado, dónde hemos estudiado, y ahí siempre sale, ¿verdad? Todos los pergaminos, ¿no? Soy el doctor honoris causa, presidente del directorio, magíster, analista del Banco Mundial, PhD en la Universidad de Harvard, asesor del Fondo Monetario Internacional y ayatollah. Felipe Enrique Casimiro de la Buenavista Ulloa de las Casas. Pero verdad, o sea, en nuestra sociedad siempre estamos intoxicados por el éxito, por los logros, por el currículum, por la experiencia que tienes en una determinada rama, ¿verdad? Y nos dejamos impresionar, siempre cuando una persona se va a postular a una empresa, siempre tu currículum, y ahí siempre nos pulimos en poner en detalle todo lo que la persona ha hecho y todo, ¿verdad? Con una exquisitez y siempre tratando de resaltar para que la persona entrevistadora pueda quedarse impresionado ante todas las cosas que uno pone allí. De repente tú has estudiado hasta el tercer ciclo de la universidad, pero dices que has llegado hasta el octavo ciclo. Si has llegado hasta el octavo ciclo, dices que eres bachiller. Si eres bachiller, dices que has llegado a decir que eres graduado. Si eres graduado, dices que eres licenciado. Si eres licenciado, dices que eres doctor. Y así, nos gusta por lo general aumentarnos, ¿verdad? Como que nos gusta que nos reconozcan que tenemos un grado o un título, ¿verdad? Como que nos gusta. Y aunque no seas jefe de nada, ¿verdad? Dices que eres jefe adjunto, aunque sea adjunto al baño, pero eres jefe adjunto, ¿verdad? Nos gusta que nos reconozcan, ¿verdad? Pero desde chiquito nuestros padres nos inculcan, tienes que estudiar porque tienes que lograr ser alguien en el futuro, tienes que lograrte en la vida, tienes que ser alguien importante en la vida. Muchas familias destinan un gran porcentaje de los ingresos familiares para forjar la educación de sus hijos. Y desde pequeños, desde que están ya en inicial o en primer grado, destinan grandes fondos de sus ingresos para que ellos puedan estudiar en la primaria, puedan estudiar en la secundaria y luego puedan estudiar en la universidad. Inclusive estaba leyendo un reportaje de que México es uno de los países en Latinoamérica que son los que más fondos destinan para la educación de sus hijos, inclusive hacen convenios con los bancos para que ellos puedan ahorrar
fondos de sus ingresos para que puedan luego destinarse para la educación de sus hijos, etcétera, etcétera. Luego, pues, cuando esa persona tiene una edad suficiente, lo que ha estudiado le sirve para acceder a un trabajo mejor remunerado, para que ingrese a la fuerza laboral, a la población económicamente activa, ¿verdad? Y pueda conseguir un buen puesto, con un rótulo de jefe, de apoderado, de subgerente, de gerente. Pero lo que esa persona no sabe es que mientras está en esa carrera ascendente, en esa empresa, luego conoce a una persona, se casan y con el tiempo empieza una carrera descendente en su familia. Y muchas veces en muchos hogares ocurre eso. Empieza la carrera ascendente en el hogar, en la familia, y luego comienza la carrera descendente en el hogar y comienza la carrera descendente con la esposa, con el esposo o con los hijos. Luego vienen las tarjetas de crédito, ¿cierto? Y cuando te ofrecen las tarjetas de crédito no puedes negarte, pues. Y te dicen, no importa, señor, o señorita, señora, no importa, obténgala, así no la use, no tiene que usarla. Ese es el gran cuento, ¿verdad? Téngala nada más y así no la use, téngala. Y te provoca, ¿verdad? Y te damos 3,000 soles de línea de crédito, no la va a usar. Una tarjeta clásica, te dicen, ok. Pero luego sale la tarjeta oro. Y cuando tienes la tarjeta oro, te hacen ver la tarjeta clásica como un ciudadano de segunda categoría. ¿Sí? Porque ahora te dicen que vas a tener 9,000 soles con la tarjeta oro. Y te provoca, y si tan solamente tú aplicas un poquito y demuestras que tienes un poquito más de ingreso, te van a dar una tarjeta oro y mira todo lo que puedes obtener. Y te esfuerzas por aquí y consigues la tarjeta oro. Pero luego sale la tarjeta platinum, la cual hace que la clásica y la de oro hagan ver pues como ciudadanos de segunda categoría. Porque ahora la tarjeta Platinum te da pues caché, te da pues no, te da prestigio, te da pues no, vaso, macho, solamente tienes que mostrar mi tarjeta Platinum, ¿cierto? Entonces, y todos muchas veces caemos dentro de esa cultura y nos gusta, ¿verdad?, sentirnos importantes. Nos gusta mostrar nuestros títulos. Ustedes no sé si han ido a las oficinas, ¿verdad?, de los abogados, de médicos, etcétera, llenas de títulos. Ya no hay espacio para, ustedes han ido donde ya no hay espacio para poner un cartón más. Pero siempre encuentran espacio, ¿cierto? Siempre encuentran un espacio para poner un cartón más, un cuadrito más, una medalla más, un reconocimiento más. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos reconozcan. Nos gusta los rótulos, nos gusta el reconocimiento, nos gusta, así somos, así es el ser humano. Qué rico se siente, ¿verdad? Para los judíos en el tiempo de Jesús, lo más importante era la religión. Ellos vivían por la religión. Ellos soñaban con la religión. Ellos aspiraban a la religión. Los padres procuraban instruir a sus hijos en la religión desde chiquititos. Les enseñaban a los pequeños desde nacidos lo que se conocía como el Torá. El Torá es lo que se conoce como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia se los enseñaba a los pequeños, lo que se conoce como la ley. Y día y noche, todo el día, se les enseñaba a los niños. Y a partir de los 6 años, procuraban que los niños ingresen a las escuelas de los rabinos. Las escuelas de los rabinos, a partir más o menos de los 6 años, empezaban a reclutar a estos niños para que empiecen a discipularse en todo el conocimiento del Torá o de la ley. Y de una forma muy meticulosa les iban enseñando la formación judía en el Torá. ¿Por qué? Porque era para ellos muy importante la formación religiosa. Para cuando tenían 10 años, estos niños
y ya se habían aprendido de memoria todo el Pentateuco, palabra por palabra, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y luego, lo mejor de estos niños, para cuando tenían más o menos entre 14 y 15 años, lo mejor de estos niños, cuando ya tenían entre 14 y 15 años, se habían aprendido todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, palabra por palabra. Entonces los rabinos luego seguían filtrando lo mejor de lo mejor, y luego ya estos niños, adolescentes ya de 14 a 15 años, se convertían en los discípulos a tiempo completo de los rabinos. Y entonces los padres ya se sentían orgullosos ¿de qué? De que su hijo se había logrado. Así como ahora en nuestra sociedad, ¿verdad? A un joven, cuando el hijo, ¿verdad?, tiene una carrera, tiene una profesión, luego ingresa a una empresa bancaria, a una empresa de prestigio, donde le pagan 10,000 soles, uno que dice, mi hijo se ha logrado, ¿verdad? ¿Cuántos padres dirían eso, cierto? En la época de Jesús, en la cultura judía, cuando un hijo era llamado por un rabino para que estudie o sea mentoreado por un rabino a tiempo completo como su discípulo, el padre decía, mi hijo se ha logrado. ¿Entienden? Estamos viendo cómo era la mentalidad judía en aquel entonces. Los judíos tenían esa mentalidad. Para ellos, en el tiempo de Jesús, eso es lo que ellos tenían en mente. Cuando el apóstol Pablo entra en escena, él escribe a la iglesia de los filipenses y él muestra sus pergaminos a una cultura religiosa por excelencia. Y miren lo que dice en Filipenses, el capítulo 3. Está Pablo mostrando sus pergaminos, su currículum a una cultura judía. Así que vamos a verlo con esa mentalidad. Miren lo que dice. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cada una de estas cosas vamos a explicarla. Miren, porque en Hechos 22:3 dice lo siguiente: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo está mostrando todos los pergaminos, todo su currículum que él podía esgrimir a una sociedad religiosa. Dice, circuncidado al 8º día. ¿Por qué? ¿Por qué no dice a los 13 años? Todo judío que se ceñía estrictamente a la ley tenía que circuncidarse según la ley a los 8 días de nacido. Él no era un ismaelita, porque cuando tú lees la Biblia, Ismael se circuncidó a los 13 años. Yo soy judío, yo me circuncidé a los 8 años. Por eso dice, yo me circuncidé a los 8 días de nacido. Él no era un extranjero. Los prosélitos o extranjeros, para hacerse judío, tenían que circuncidarse también. No importaba la edad. Si querías pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo judío, tenías que circuncidarse. Pablo decía, yo no soy un extranjero, yo no vengo de los ismaelitas, yo soy judío de nacimiento, yo me circuncidé al 8º día de nacido. Luego dice, del linaje de Israel. En la Nueva Traducción Viviente dice, ciudadano de Israel de pura cepa. Como dice, limeño de pura cepa, ¿no? Acá dice, ciudadano de Israel de pura cepa. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con Israel de protegerlo, de amarlo. O sea, Él estaba dando a entender de que Él tenía derecho como israelita, que Él era israelita de pura cepa. Luego dice, de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín pertenecía a la élite de Israel, como a la aristocracia de Israel. Cuando Israel iba a la guerra, decían por Benjamín. Benjamín fue el hijo menor de Jacob, el hijo engreído de Jacob. Por lo tanto, siempre había como un lugar especial dentro de todas las tribus de Israel para con Benjamín.
y era considerada como la aristocracia dentro de los israelitas. Por eso dice él de la tribu de Benjamín, lo decía como un orgullo. Luego dice hebreo de hebreos. Y a pesar, porque hace una distinción israelita, y luego dice hebreo de hebreos. ¿Por qué? Porque a menudo los hebreos que estaban, ¿verdad? En esta época estaban dominados por los romanos. Lo que solía ocurrir era de que cuando otras naciones los tomaban y los subyugaban, las otras naciones lograban dominarlos también en lo que respectaba a la cultura y al idioma, sobre todo. Pero en este caso, Pablo estaba dándoles a entender de que él era hebreo de hebreos porque él seguía hablando el idioma hebreo. Yo no me estoy acomodando a los romanos en la forma de hablar de ellos o en la cultura de ellos. Yo mantengo la cultura hebrea y el idioma hebreo. O sea, él estaba haciendo una distinción en lo que respectaba a la cultura y en lo que respectaba al idioma. Yo soy hebreo de hebreos. Luego dice fariseo. Ahí entra ya en el aspecto religioso, porque los fariseos eran la religión muy especial porque eran los que guardaban la ley de una manera muy, muy meticulosa. Se dice que más o menos habían alrededor de 6,000 miembros de la religión farisea, los que pertenecían de manera oficial a la religión de los fariseos. Los fariseos significaban los separados, los que estaban al tanto de toda la ley, lo que implicaba la religión en sí y toda la ley de Moisés. Su único objetivo era guardar la ley en todos los más mínimos detalles. Luego dice perseguidor de la iglesia, y lo decía con orgullo, porque en verdad para Pablo era de orgullo y de satisfacción perseguir a esos retrógradas, a esos dementes que están viniendo con una nueva secta que contraviene la ley de Moisés. Perseguidor de la iglesia. Para ellos, para los judíos, el celo era la cualidad más elevada de la vida religiosa. Luego dice irreprensible, o sea, no hay nadie que me pueda tachar, no hay nadie que me pueda, que pueda venir contra mí a decirme que yo estoy incumpliendo la ley. Y luego también, como leímos Hechos 22:3, discípulo de Gamaliel. Gamaliel era el rabino, uno de los rabinos más renombrados en el Nuevo Testamento. Por eso en Hechos 22 decía, criado y educado a los pies de Gamaliel. Entonces ustedes entienden el currículum que estaba dando a mostrar el apóstol Pablo a una cultura judía. Pero bien interesante lo que sigue a continuación en el versículo 7. Mira lo que dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, ¿como qué dice? Como pérdida por amor a Cristo. O sea, Pablo mira todos sus logros en la sociedad religiosa por excelencia que era la judía, los fariseos. Pablo mira su currículum, mira todo lo que ha logrado, la cúspide a base de mucho esfuerzo, todo el prestigio, todo el aplauso, la veneración de los hombres, todo lo estricto que era en el cumplimiento de la ley, todo el rigor que él tenía, la satisfacción y el orgullo que le merecía de las personas. Y él está dispuesto a revertir todas estas cosas y a poner de cabeza las prioridades que él había aprendido y que desde niño él las había recibido. Porque para lograr todos estos títulos que él había tenido, no le demoró un día, ni un mes, ni un año, sino desde chiquitito, como los dije yo, desde chiquititos había sido formado en todo esto, ahora que ella era un adulto. Ahora él está diciendo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ustedes conocen en contabilidad, no sé si conozcan lo que se llama el balance de ganancias y pérdidas. Ustedes han visto. Antes que sea cristiano,
Pablo tenía un libro como de 2 columnas. En una decía ganancias y en otra decía pérdidas. En la columna de ganancias estaba todo esto: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia, irreprensible, alumno de Gamaliel. Y en el lado de pérdidas decía Jesús. Porque para Pablo todo esto era lo que él, desde chiquitito, desde el nacimiento, él tenía un objetivo claro. Él tenía un propósito claro en la vida. Ese era su propósito. Ese era su fin. Esta era la ganancia para Pablo. Y esa era su pérdida. Por eso se convirtió en perseguidor de la iglesia, muy acérrimo. Y cualquier cristiano que se le cruzara en el camino, cuidado, cuidadito. Porque si te me cruzas en el camino, tú vas a ser el próximo, porque tú eres para mí una pérdida. Jesús y todos los que sigan a Jesús son una pérdida. Y ese era el lado de la pérdida. Pero algo sucedió en el camino de Damasco. Algo ocurrió, algo. Y esto es bien interesante, ¿verdad? Aquellos que creen en el libre albedrío. Aquellos que dicen que tienen la potestad de elegir si yo quiero o no quiero seguir a Jesús. No existe. Porque Pablo está en su caballo. Pablo está yendo, persiguiendo a los cristianos. Yo decido, yo no creo en Cristo, yo persigo a los cristianos, yo no creo, esos son unos locos. Pero cuando vino Jesús, vino un rayo que lo fulminó, cayó de espaldas, se quedó ciego. Y vino Jesús y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, cuando trató de levantarse, no podía. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y no tuvo ninguna reacción. Dura cosa te es dar cosas con el aguijón. En ese momento quedó desarmado. Señor, ¿qué quieres que haga? Era como otro hombre. Era como que algo pasó. Imagínense, en un segundo, esos cristianos son malos. Esos cristianos con su espada desenvainada, voy a llevarlos a la cárcel porque no pueden ser. No hay razón de ser de que existan. Tengo que desaparecerlos. Tienen que desaparecer. Tienen que morir. Igual que ese Jesucristo, tienen que morir, todos tienen que morir. Se cae al suelo, se despierta ciego. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué? Porque el Señor lo eligió. ¿Y qué cosa dijo? ¿Y cómo lo compró? Lo compró con la palabra. Mira lo que dice. Porque cuando quedó ciego, Dios le habló a Ananías. Y le dijo: Ananías, ve a tal lugar. Porque en tal lugar está un hombre llamado Pablo, Saulo. Y él está orando. Y Ananías le dice: Señor, le dice, Dios mío, pero ese Pablo al que tú dices que yo vaya a buscar, está persiguiendo a la iglesia. Y está con todas las cartas para encarcelar a todos los cristianos. Y mira lo que le dice Dios en Hechos 9, 15 al 16. Jesús le dice, el Señor le dijo: ve. ¿Por qué dice? Porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La pregunta es: ¿Dios le dio potestad para elegir a Pablo? ¿Dónde está el libre albedrío? No existe. Ve, porque instrumento escogido, porque yo lo he escogido a Pablo. Yo no le he dado potestad para que él decida, para que él vea si le conviene o no le conviene, para ver si le es favorable o no le es favorable. Ve, porque instrumento escogido me es este, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque yo lo he escogido ¿para qué? Para que predique mi evangelio a los lugares de los gentiles. Dios lo escogió a él. Y como Pablo mismo lo dice, Dios lo había escogido antes de la fundación del mundo. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito específico en la vida de Pablo, como lo tiene también contigo el día de hoy y con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Pablo está poniendo en 2 columnas ganancias y pérdidas. Lo que para Pablo era ganancia, toda esa lista que vimos: circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, israelita,
a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que para él eran ganancia. Pablo tuvo su encuentro con Cristo. Entonces lo que para él era ganancia, esto ahora se invirtió. Y ahora esto se convierte en pérdida. Ahora lo que era ganancia se convierte en pérdida. Para mí eso ya no es ganancia. Para mí circuncidado al 8º día, pérdida. Linaje de Israel, pérdida. De la tribu de Benjamín, pérdida. Hebreo de hebreos, pérdida. Fariseo, pérdida. Perseguidor de la iglesia, pérdida. Irreprensible, pérdida. Alumno de Gamaliel, pérdida. Y ahora lo que se convierte en ganancia, Cristo. Solo Cristo. Cristo. Lo único que me importa es Cristo. Por eso es lo que el evangelio de Pablo solamente sale una sola palabra de su boca. Cristo. El evangelio de Pablo solamente dice Cristo. Cristo es la respuesta. Y cuando tú lees todo el Nuevo Testamento, en los evangelios que Pablo escribe, él dice Cristo, 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 Cristo es la respuesta. Hermanos queridos, y en esta mañana yo digo, Cristo también es la respuesta. Cristo es la respuesta para tu vida. Cristo es la respuesta para tu matrimonio. No necesitas otra cosa más que Cristo, Cristo y Cristo. La ganancia. Al punto, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Si me muero, me muero. Pero yo no voy a cambiar, decía Pablo. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos queridos. Para mí el morir es Cristo, el morir es ganancia. Y él decía, la ganancia para mi vida. Y no solamente eso. O sea, Pablo tuvo que deshacerse de su currículum vitae. ¿Para qué? Solamente para obtener a Cristo. O sea, él prefirió tener pérdida material y ganancia espiritual. O sea, todo lo que para él representó en un tiempo, posición, estatus, liderazgo religioso, renombre, su estima personal, fue dejado como pérdida. Y eso no es lo más importante, porque el versículo 8 es más profundo todavía. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Eh? No solamente como pérdida, mira lo que para Pablo significaba la pérdida. Mira, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo. ¿Qué cosa dice? La pérdida para Pablo, ¿qué cosa era? La pérdida para Pablo, ¿qué era? Mira lo que significa basura en el griego. Basura del griego, escubalón, que significa estiércol, desechos, escoria, ¿y qué más? Excremento. O sea, para el apóstol Pablo, todos los logros que él había podido tener desde pequeño, todo su currículum vitae, todo lo que para él significaba algo, todo lo que para él le daba prestigio, esa sensación de satisfacción, esa sensación de que cuando la gente lo miraba, se hacía un costado, adelante señor Pablo, ahí viene el gran Pablo, el fariseo, pase usted, toda esa sensación, ¿verdad? En ese época no habían rótulos, pero había, oh wow, pase usted, toda esa sensación, el apóstol Pablo está diciendo que ahora esas cosas para él es estiércol, es excremento. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son las cosas a las que tú llamas estatus? Tu carrera, tu título, tu profesión, tus posesiones, tus tarjetas de crédito, clubes sociales a los que perteneces, deportivos, abolengo, estatus, el apellido que tienes, que conservas, yo no sé. Tú sabes, esa sensación de prestigio que tienes, a lo que te aferras, que te gusta, y quieres agarrarte y no quieres soltarlo. Para el apóstol Pablo, todas esas cosas eran basura. Todas aquellas cosas de las que te podrías jactar y enorgullecer el día de hoy, son las mismas cosas que para Pablo eran estiércol y eran basura. Así que en esta mañana yo te digo, en el nombre del Señor, no busques tu realización en la basura de Pablo. El apóstol Pablo decía, mi realización está en Cristo. Mi realización está en conocerlo más a Él. Mi realización no está en aquellas cosas, porque todas aquellas cosas que desde chiquito yo me esforcé en lograr y las logré,
para mí son basura, son estiércol. Y el apóstol Pablo fue muy enfático, muy firme, muy duro. El apóstol Pablo se enfocó en el llamamiento que el Señor le había dado. ¿Sabes en qué se enfocó el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se enfocó en lo que tú y yo también tenemos que enfocarnos el día de hoy. Y será predicado el evangelio del reino. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y me seréis testigos. Ese fue el llamamiento. Ese fue el legado que el Señor nos dejó antes de irse a los cielos. Eso fue lo que Jesús nos llamó a hacer. No nos dejó por hacer otra cosa. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Según de Timoteo 2, mira lo que dice. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Tanto fue tocado Pablo por el evangelio, que no decía el evangelio, decía mi evangelio. No porque había inventado otro evangelio, pero tanto lo hizo suyo, fue tan tocado por el evangelio, por la palabra de Dios, ahí en el camino a Damasco, cuando quedó ciego y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo transformó Dios en un apóstol. Fue tocado por la presencia de Dios. Fue transformado totalmente. Y ahora Pablo dice, por mi evangelio, en el cual sufro penalidades. No le importaba sufrir hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto. Mira, por amor de quién dice. ¿Por amor de quién? De los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos obtengan la salvación. Escogidos que van a ser salvos y que todavía no son salvos. Hay escogidos que aún no son salvos, pero que van a ser salvos. ¿Cómo? Por la predicación del evangelio. ¿Quién está llamado a hacer eso? Tú y yo. ¿Entienden el enfoque? ¿Entienden ahora muchas veces cuán desenfocados estamos? ¿Cuán desenfocados estamos muchas veces como cristianos? ¿A qué nos ha llamado? Pablo entendió. ¿Entienden ahora? Pablo entendió. Por eso siempre incidimos acá en la iglesia, el que entiende. ¿Cuántos recuerdan los que cada rato enseñamos el año pasado y hasta ahora? El que entiende. Pablo entendió. Pablo entendió que allá afuera hay escogidos que van a ser salvos para que obtengan la salvación. ¿Cómo? Por la predicación del evangelio. Y Pablo decía, mi evangelio. Yo recuerdo el año pasado que estaba orando. Un sábado fue, recuerdo. Ya va a ser un año. Y mientras estaba orando, me levanté de lo que estaba orando y comencé a mirar una página de internet, una conferencia cristiana que iba a darse, y se estaba anunciando por internet, y allí estaban anunciando todos los nombres de los grandes conferencistas y todos los invitados que estaban dando. Y salían los nombres de los invitados y todo su currículum. Y fulano de tal, y presidente de tal ministerio, y y el otro fulano de tal, y tal cosa, y tantos logros, y tantos libros escritos, Y yo pensé, medité, bueno, Señor, ¿por qué me muestras esto? Porque fue algo que se abrió la página ahí, puse clic y se abrió allí. Y luego me arrodillé para orar y me sobrevino un llanto que nunca en mi vida había tenido. Ni siquiera cuando mi papá o mi hermano fallecieron o mi madre falleció, nunca había tenido esa clase de llanto. Y hasta ahora es algo que Dios me puso un llanto como de un quebranto muy fuerte, muy fuerte.
Y yo no lo entendía porque lloraba. Señor, ¿qué pasa, Tony? ¿Qué pasa? Tú no lloras, tú eres firme, tú eres como mi esposa dice, tú eres el macho de machos. Me levanté, me fui al baño, me lavé la cara. Y otra vez. Y otra vez me arrodillé, Señor, ¿qué pasa? Y lloraba. Otra vez me fui, me lavé la cara por segunda vez. Y otra vez. Y en ese momento, Dios me dijo algo. Porque yo no entendía qué es lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que yo estoy orando, pero me sobrevenga tanto llanto? ¿Qué tiene que ver lo que estoy mirando en internet con el llanto que me está sobreviviendo de una manera tan intensa? Y el llanto que nunca he tenido en mi vida. ¿Por qué de esta forma, Señor? ¿Por qué? ¿Y por qué no puedo controlarlo? Porque es algo tan mares y mares de llanto. Y el Señor me dijo, Tony, me dijo, quiero mostrarte un poquitito de cómo está mi corazón. Quiero mostrarte un poquitito de cómo está mi corazón y cómo se duele mi corazón. Y me mostró lo que les he enseñado el día de hoy, la basura de Pablo. Y luego me llevó a Filipenses, el capítulo 3, lo que les he enseñado el día de hoy. Y luego me llevó el Señor al versículo 13, al siguiente versículo de Filipenses. Que dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. ¿Qué cosa dice? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo siempre pensé, escuchen, yo siempre pensé, de repente tú también, no sé cuántos han aprendido de repente cuando en prédica les he enseñado, ¿no? Olvidando lo que queda atrás. Atrás está el dolor, atrás está el sufrimiento que has tenido, atrás está lo que has padecido. ¿Cuántos les he enseñado eso, verdad? Atrás está las penas, los dolores que te han causado. ¿Cuántos han escuchado esas enseñanzas? No es eso. ¿Sabes a qué se refiere el apóstol Pablo? Olvidando lo que queda atrás, a la basura de Pablo. Pablo está diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando ciertamente todo mi currículum, olvidando ciertamente que fui circuncidado al 8º día, olvidando ciertamente que soy israelita, olvidando ciertamente que soy hebreo de hebreos, olvidando ciertamente que fui criado a los pies de Gamaliel, olvidando ciertamente todo mi bagaje cultural, social, religioso, olvidando ciertamente todo lo que he aprendido. Nada me importa, yo me extiendo a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios. Yo me extiendo al llamamiento, al evangelio, a mi llamado que Dios hizo, a Jesucristo, a predicar la palabra. Eso es lo que está delante. Lo pasado no me importa, mis títulos, mis logros, mis carreras, eso no importa. Lo que está delante es lo que vale. Eso es lo importante, hermanos. A eso Dios nos ha llamado. Y yo les digo en el nombre del Señor, a eso también Dios te ha llamado. El pastor, no dejen sus carreras, por favor. El pastor me dijo que renuncie. No me refiero a eso, por favor. Pero ¿qué es lo que más amas en la vida?
Si lo que más amas en la vida es tu carrera, ahí estás en problemas. Si lo que más amas en la vida son tus logros, ahí estás en problemas. Pero el apóstol Pablo, todo eso era basura. Entonces tú tienes que medir y poner en la perspectiva correcta, en la dimensión correcta, qué es lo que Dios quiere que tú hagas versus lo que tú estás haciendo. Haz lo que estás haciendo, pero nunca te olvides el llamado que tienes para Dios. No vaya a ser que están dando más importancia al estiércol, porque al final es estiércol, según la palabra. Porque al final, ¿qué es lo que cuenta? Cuando estemos en la presencia de Dios, ¿qué es lo que va a contar? No, pastor, pero tengo que trabajar. Es verdad, trabaja, esfuérzate, estudia, pero nunca te desenfoques. Nunca te desenfoques. Amén.